adelante. Esto sería. En esta imagen, esto es la apófisis coronoides. La apófisis coronoides tiene arriba una superficie articular, esto, que se continúa con la superficie articular del olecranon y en conjunto forman una sola. Todo esto. ¿Sí? Le podemos llamar de diversos nombres a esa superficie articular. Le podemos llamar escotadura troclear del cúbito. Le podemos llamar cavidad sigmoidea mayor. Le podemos llamar fosa humeral, fosa sigmoidea mayor. ¿Ah? Esto me indica que articula con la tróclea del húmero. ¿Sí? Creo que vi una mano levantada. ¿De quién fue? Es la mía. ¿Qué pasó? Tengo una duda. Entonces, cuando tengamos nuestro examen, ¿le podemos llamar de estas formas que nos está diciendo? Sí, pero es de opción múltiple tu examen. Entonces yo le puedo llamar, más bien yo le puedo llamar de cualquiera de estas formas. Y ustedes tienen que saber todos los nombres. Porque Gracias. tú lo único que vas a hacer es elegir una respuesta. Ujú, así es. Bien, entonces, esta escotadura troclear del cúbito articula con la tróclea del húmero. ¿Hasta acá voy bien? ¿Sí o no? Sí, doctora. Voy a Sí, borrar. doctora. Ahora, recordemos cómo es la tróclea. La tróclea tiene en medio un canal, un surco, que debe ser ocupado por algo. Bueno, la escotadura troclear del cúbito tiene en medio una cresta. Esta, que vendría en la imagen del medio, viene siendo esto. Y ahí la pierdo porque pues la imagen no me permite ver cómo se va hacia la apófisis coronoides, pero efectivamente se va. Entonces, esa cresta de la escotadura se aloja en el surco de la tróclea. A los lados del surco de la tróclea hay unas convexidades, salientes, como si fueran dos cóndilos. Entonces, se requiere que el otro hueso tenga concavidades. Y aquí vemos una de las concavidades, esto, la concavidad lateral de la escotadura troclear del cúbito. La medial no la vemos porque mi imagen es una vista lateral, pero en la imagen del medio sí vemos las dos. Esto es lo lateral, esto es lo medial que se continúa con esto. Y de este lado también se continúa, pero no se ve. Pero vean, acá sí se ve cómo se continúa. Entonces, estas zonas cóncavas alargadas encajan con las partes convexas que tiene la tróclea. Esta forma de los huesos hace una articulación que parece una bisagra o una polea. La cresta impide que el húmero y el cúbito roten. Lo único que pueden hacer es desplazarse de adelante hacia atrás, haciendo flexión y extensión. El húmero además se articula con radio a través de un cóndilo. El cóndilo sí podría rotar por sí solo, pero como junto a él está la tróclea no deja rotar al húmero contra el radio. Entonces, en el codo, los únicos que rotan son el radio contra el cúbito cuando ya están articulados. Húmero con cúbito, pues no va a poder rotar. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Ahora, fíjense bien. El cúbito, ahí en el extremo proximal, va a presentar una superficie articular lateral. Esto, fosa lateral le podemos llamar. Es una zona cóncava y alargada de adelante hacia atrás. Es esto mismo. Le podemos llamar fosa radial del cúbito o escotadura radial del cúbito.
o cavidad sigmoidea menor o fosa lateral del cúbito. Todos esos nombres les podemos tener. Es como un segmento de cilindro, es como si viéramos un cilindro por dentro. Acá se va a articular la cabeza del radio, la superficie medial de la cabeza del radio. Si se acuerdan de la cabeza, tiene forma también cilíndrica, o sea, es convexa y alargada de adelante hacia atrás. Y resulta que cuando ya están los dos huesos juntos, pareciera que es un cilindro dentro de otro cilindro. Como si metiéramos un vaso pequeño dentro de un vaso grande. El vaso pequeño sería el radio y el vaso grande el cúbito. Y entonces ya articulados pueden rotar uno contra otro. El activo es el radio y cuando se mueve podemos hacer pronación y supinación. ¿Sí? Entonces, en el extremo proximal tiene el cúbito dos superficies articulares. La que estoy mostrando de verde, que sería la escotadura radial del cúbito, la fosa lateral del cúbito, y la otra, la de mayor tamaño, es la escotadura troclear del cúbito. Esa es para el húmero. Además, en el extremo proximal, adelante, vamos a encontrar unas rugosidades, que algunos le llaman tubérculo anterior del cúbito. Esas rugosidades sirven de inserción a ligamentos y al tendón de un músculo que se llama braquial. Se escribió la A. Tubérculo anterior del cúbito. ¿Sí? Y atrás también se escriben otras, aunque no tienen mayor importancia. Unas rugosidades en la parte posterior. Sería tubérculo dorsal. ¿De acuerdo? Preguntas acerca del extremo proximal. Ya estoy obviamente en metáfisis, ya me alejé del epífisis. ¿No? Yo sí, doctora. Dime. Disculpe, ¿podría repetir con qué se articula el tubérculo anterior, por favor? No, no se articula, se inserta. Ahí se insertan ligamentos de la articulación del codo y un músculo que se llama braquial anterior, su tendón, el tendón del músculo braquial anterior. Sí, gracias. De nada. Recuerda. Yo, profesora, tengo una duda. Sí, El tubérculo anterior en la imagen colorizada se encuentra debajo de la fosa radial, de la escotadura radial, que diga. Sí, pero la escotadura es lateral y el tubérculo es anterior. Ajá, es que ahí veo también una pequeña, ¿Esto? ajá, S, Sí, exacto. Me daba duda de qué es. es también una elevación. De hecho, de aquí, esta elevación, nos la llevamos hacia la diáfisis y va a ser el borde interóseo del hueso, que en la parte superior sí, a veces puede verse elevada. Ok, muy bien, profesora. Muchas gracias. De nada. Les quería comentar. Huesos y cartílagos se articulan, o sea, así le llamo a la unión, que se articulan. Ligamentos, tendones, membranas o músculos directamente se insertan. Entonces, dependiendo de lo que hablan, es el término que usan. ¿Alguien más? Disculpe, doctora. Mande. ¿Podría repetir lo que nos dijo ahorita de huesos y ligamentos, creo? Huesos y cartílagos, cuando se unen, digo que se articulan. Sí. Ligamentos, membranas o cápsulas, tendones o a veces el músculo directo sin tendón, esos se insertan. Ok, gracias. De nada. Ahora, me regreso a esta imagen para hablar de la diáfisis. La diáfisis del cúbito tiene forma de prisma triangular, o sea, si lo cortara veríamos 3 puntos que resultan ser los bordes del hueso. El que me interesa sobre todo es el borde lateral, que podemos buscarlo a partir de la escotadura radial del cúbito. Ahí lo trazo y me voy hacia distal.
Bueno, ahí se sigue, ¿sí? Ese borde lateral es el que le podemos llamar interóseo, porque ahí se inserta la membrana interósea. Entonces, los dos huesos, cúbito y radio, tienen borde interóseo, solo que el cúbito lo tiene en la parte lateral y el radio en la medial. Y entonces se encuentran, están de vecinos los dos bordes y pues permiten la inserción de la membrana interósea. Ajá. Nos vamos al extremo distal y ahí puedo encontrar esta zona redonda, es la cabeza del cúbito. ¿Ah? La cabeza del cúbito presenta una superficie articular en la parte lateral, acá. ¿Ah? Esa superficie es convexa. Ajá. Es como un segmento de cilindro también, que se adapta a la concavidad que tiene la fosa cubital del radio. Entonces, otro juego de cilindros tenemos ahí. ¿Ah? Debido a eso, a la forma en que se articulan radio y cúbito, podemos pronar y supinar. ¿Ah? Son los que están rotando. ¿Sí? Solo que en la parte proximal la cabeza es del radio y la fosa es del cúbito, y en la parte distal la cabeza es del cúbito y la fosa es del radio. Algo más que podemos observar en el extremo distal es este piquito, este, que se ve mejor por atrás, es esto. Es la apófisis estiloides del cúbito. Es una referencia anatómica. Pueden sentirla ustedes bajo su piel. Ubiquen primero su antebrazo, váyanse al extremo distal, diríjanse ya a la parte posterior, posterior y medial. Ahí se siente como si se saliera un huesito. Es precisamente la apófisis estiloides del cúbito. Entonces, es una referencia anatómica y ahí se insertan también ligamentos de la articulación radiocarpiana. ¿Sí? Sí, profe, ya me lo sentí. Sí, doctora. Ok, gracias. Ajá. Una Ahora duda. fíjense, ahí les muestro unas radiografías. Para estas alturas ya tenemos que poder Profesora, identificar, parece que una compañera tiene una duda. Algo así escuché. pero no me escribió, ¿sí me escribió? No, ¿qué pasó? A ver quién tiene una duda, No, doctora, perdón, no levanté la mano. ¿no? Bueno, a ver, Este, vamos. pero A ver, ¿puedo vamos a decir mi duda? identificar. ¿Qué pasa? Entonces, el cúbito en comparación con el radio se invertiría porque aquí en la epífisis proximal dice que se articula con la tróclea del húmero y en el húmero la tróclea está en la epífisis distal, ¿no? Sí, así tiene que Entonces, estar. Si no, sí. ¿cómo? Fíjate. Ahí está el húmero, este. Aquí tiene su tróclea. La tróclea es distal en el húmero. ¿Ah? Ahora, aquí está el cúbito. ¿Ah? Se articula con húmero, pero para poder encontrar la tróclea, su escotadura troclear tiene que estar proximal, pero proximal en el cúbito. ¿Sí? No sé si eso me preguntabas exactamente. Sí, Ujú. gracias. Ya ahí ya vemos a los tres. El húmero, pues parcialmente, radio y cúbito completitos, ¿no? Ahí está el radio de rojo, paralelo y lateral al cúbito. Aquí está un punto de articulación en forma de cilindro y aquí otro punto. Ah, no les dije. Las articulaciones en forma de cilindro se llaman trocoides. Ajá, entonces son dos, una proximal y una distal, tomando en consideración el antebrazo para determinar lo proximal y lo distal. Ujú. ¿Sí? Ahora sí, vámonos a la radiografía. Les decía que ya para estos momentos pues son capaces de identificar varias cosas. Por ejemplo, ¿qué hueso es?
¿No? ¿Quién sabe? El número. El El número. número. ¿Qué hueso es? ¿No? El cúbito. radio. Radio. El radio. Fíjense bien, pónganse el de cúbito. acuerdo. El Cúbito. cúbito. Es el cúbito. ¿Y qué hueso es? El radio. El radio. Radio. Es un antebrazo derecho, perdón, izquierdo, que están viendo por delante. ¿Sí? A ver, voy a borrar eso y vamos a empezar a señalar. ¿Qué parte del número es esto? ¿Qué es eso? La ¿Mandé? circunferencia El con. circular. El cóndilo, si le llamas cóndilo, por lo menos ponle apellido. Y por ahí oigo otra voz que dice que es una circunferencia. A ver, ¿cuál circunferencia? Platícanos. ¿Ok? Lo están viendo de frente. Ubíquense, esto es medial, esto es lateral, esto es proximal al antebrazo y esto es distal. O es distal en el brazo, distal en el brazo. ¿Ah? A ver, bueno, Edson, pero no es participación, es nada más quiero que reconozcan las cosas aquí. Edson, ¿qué es eso verde que yo resalto? Creo que es la epitróclea. Es la epitróclea. Si le van a llamar epicóndilo, por lo menos llámenle epicóndilo medial, porque pues serían dos epicóndilos, ¿no? Entonces, epicóndilo medial, si le van a llamar así. ¿Esto qué sería? ¿Mm? El epicóndilo lateral. Sí, o epicóndilo nada más. Yo solo le llamo epicóndilo y a la otra epitróclea. ¿Esto qué sería? La tróclea. Es la Es la tróclea. tróclea. Sí, la escotadura troclear pues no la podemos diferenciar porque como están ya articulados los huesos se enciman. Entonces es difícil pues ubicar, ¿no? Pero sí alcanzamos a ver esto. ¿Qué es eso? Está como que por atrás del húmero. Ya están articulados El los olecranon. Es el olecranon, sí, es el olecranon. De hecho, el pico del olecranon se distingue muy bien. Ajá, y se ve muy bien, es esto. Se aloja en la fosa olecraneana. Eso es lo que se mete en la fosa cuando está el codo en extensión, como lo muestra la imagen, está en extensión. ¿Qué sería esto? El cóndilo. Es el cóndilo ya ocupado, ¿no? ¿Qué sería esto? La cabeza del radio. Es la cabeza del radio y vean, ahí se nota muy bien que tiene una fosa ocupada precisamente por el cóndilo. ¿Sí? Aquí estaría el cóndilo. ¿Qué es esto? ¿Mm? Vamos. ¿El olecranon? No, el olecranon estaría aquí. Es esto. No, no, no. Esa del cúbito. Apófisis coronoide. Eso, apófisis coronoides. ¿Y esto? El cuello Del radio. del Cuello radio. del radio. ¿Sí? ¿Y esta cosa que se ve acá qué es? La tuberosidad bicipital. Ajá. Tuberosidad bicipital del radio, tuberosidad anterior-medial del radio, ahí están las diáfisis, no hay mayor que explicarles a las diáfisis. Acá, esto, ¿qué viene siendo? La cabeza del cúbito, ¿no? Ajá, y ahí atrás se le ve un piquito. En la apófisis estiloides. Eso, esto. Es la apófisis estiloides del cúbito. ¿Y esta? Apófisis estiloides del radio. Ok, apófisis estiloides de radio. Vemos la otra imagen, la que dice B. Se pueden ver muchas cosas. Esto sigue siendo la cabeza del radio, el cuello del radio. De hecho, aquí estaría la tuberosidad anteromedial. Ahí vemos el cuerpo del radio, la cabeza del cúbito, la apófisis estiloides de cúbito.
Ajá. ¿Qué más vemos? Esto sería la tróclea. Aquí sí se puede ver la tróclea. De hecho, aquí estaría la epitróclea. ¿Ah? Observen bien, bien, bien los huesitos y díganme si ven algo diferente, algo que parece extraño. En la gran cavidad sigmoidea, ahí se puede apreciar como una difusión entre los colores grises. Acá, Bueno, a esa altura, pero pues en el cúbito. ajá, Ajá, ahí. aquí. ¿Ahí? ¿Sí o no? Sí, doctora. Exacto. Hay una fractura aquí. Es una fractura de olecranon. Cuando un hueso se fractura, decimos que hay una solución de continuidad. ¿Sí? Y les dije, las dos imágenes son de la misma persona, del mismo antebrazo. ¿Ah? Significa que en ocasiones con una proyección no es suficiente para identificar lesiones de huesos. ¿Ah? Necesitamos proyecciones diferentes. En la mano, pues no se ve nada raro, parece el olecranon muy bien ahí alojado en el húmero. ¿Ah? Y en la imagen B, voy a quitar la raya roja para que la ubiquen, ahí ya podemos apreciar la fractura de olecranon. ¿Sí? Muy importante que aprendan a identificar todos los accidentes, se acostumbren a lo que es normal para que puedan identificar cosas que no son normales. ¿Qué pasó, Denise? Doctora, ¿y cómo podríamos identificar o diferenciar entre una fisura y una fractura? Una fisura es una fractura, pero no, o sea, está roto el hueso, pero cuando decimos que es una fisura, no se han separado las partes. O sea, puede acá haber aquí una fisura, no implica que las partes del hueso están separadas, mucho menos desplazadas, pero ya ahí hay una solución de continuidad. ¿Ah? Ya hay una ruptura, por decir así. Puede ser completa o puede ser parcial. ¿Ah? Pero pues es una fractura. Las fracturas se clasifican en base a varios criterios. Uno de ellos es la forma. ¿Ah? Hay fracturas transversas, fracturas diagonales u oblicuas, fracturas completas, fracturas parciales, fracturas conminutas cuando se rompen muchos pedacitos del hueso, fracturas en tallo verde, que es en los niños. Ujú. También dependiendo en huesos largos, diafisiarias, metafisiarias, epifisiarias, o sea, hay varias formas de clasificar las fracturas. ¿Sí? Sí, doctora, gracias. Creo que vi otra manita. No, profe, es que iba a decir de lo de las formas de la fractura. Bueno, que también dependía de las formas de la fractura. Sí, Pero ya lo sí, dijo. sí, así es. Bueno, ya no me dio tiempo hoy iniciar carpo. Vemos carpo el lunes. Ya tienen la presentación en Virtual Horizon. Chéquenla, por favor, porque pues sí hay gente que pasan días sin que ingresen a la plataforma. Hay días que no publico nada. No sé si la plataforma les avise cuando publico, pero si no, pues esténlo checando. ¿Qué pasó, Jiménez Eduardo? ¿Quieres preguntar algo? No, es que dejé mi mano levantada. Perdón. Bueno, está bien. Pues nos vemos el lunes. Que tengan excelente tarde.